Buenas noches. De miércoles a miércoles, cuando nos proponemos hacer un programa, se van acumulando los temas. Llega miércoles por la mañana a la hora de preparar el programa y decir, bueno, pues qué temas vamos a hablar y pasar a los contertulios, pues porque tengan un mínimo de saber qué van a venir a decir al programa, aunque ellos ya están muy instruidos y normalmente no necesitan preparar absolutamente nada, pero siempre es bueno saber de qué se va a hablar. Y resulta que tenemos tantísimos temas que realmente es difícil. Al final tenemos que decidirnos por unos o por otros. Esperemos que estos temas sean de su interés y también del interés de mis contertulios. Hoy hemos elegido memoria histórica, que bueno, pues es un tema que no sé si por suerte o por desgracia está todavía muy en boga, lo tenemos todos los días en los medios de comunicación. Y aportaremos también algo que ha salido en prensa, que es si hay memoria histórica para unos determinados muertos, qué es lo que está pasando con Marta del Castillo, por ejemplo, ¿no? Que sus padres, ha llegado una fecha límite. Imagino que además de Marta del Castillo habrá otras personas que estén en esa situación, que también, pues al hilo de la memoria histórica, reclaman y dicen que porque la búsqueda de su hija o de los restos de su hija, en este caso, caduca, ¿no? Porque ustedes lo entiendan, ¿no? Es decir, tiene un plazo, tiene un fin. Y bueno, pues luego tocaremos otro tema, por no quedarnos en estos temas que siempre son un poco más farragosos y más tristones, y yo creo que ahora la ciudadanía necesita de un poco de impulso y de actividad también, ahora que ya el día corta y tenemos menos horas de luz, todavía no hace frío, así que todavía no nos hemos puesto la bata de guatiné, pues hablaremos también de tecnología. Este proyecto para la industria aragonesa, que nos contarán también muy bien nuestros contertulios. Hay una persona que también ha sido una parte importante también de su formación y de su impulso, y estamos hablando de la inteligencia artificial. Ellos nos explicarán también en qué consiste esto, que también es bueno que ustedes lo sepan, porque al final serían 150 millones de euros para Aragón. Otra cosa es, no sé si esto nos supondrá coste o no. En fin, ellos nos explicarán. Yo voy a pasar a presentarles a Javier Leal. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme. Hoy estáis aquí grupos antagónicos, pero que ya les digo que a veces se ponen de acuerdo. Él es de Vox y bueno, Jorge Navarro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. De Podemos, gente joven que bueno, viene con muchas ganas y así debe de ser. Eso es. Pues bueno, Javier, coméntame un poquito al hilo de la memoria histórica y todas estas cosas, que las exhumaciones que están habiendo, que van a haber, en fin, un poquito. Perfecto. Bueno, evidentemente, en primer lugar, aquí no imagino que se puede esperar que desde aquí nos vayamos a poner del lado de la represión franquista, ni mucho menos. A nosotros nunca nos van a encontrar, que esa suele ser una de las adjudicaciones que se nos hace, ¿no? Absolutamente todo lo contrario. Desde aquí, desde Vox, lo que siempre hemos defendido es la necesidad de una ley que repare a todas las víctimas, porque hubo víctimas en ambos bandos, hubo víctimas injustas y víctimas que no merecieron pasar por todo ese sufrimiento en ambos bandos, y creemos que merecen el mismo reconocimiento. Al final, la ley de memoria democrática, en este caso, igual que fue en su día la ley de memoria histórica, no dejan de ser una causa general inversa. Igual que el franquismo solo reconoció víctimas de un bando, desde estas leyes totalmente ideológicas se reconocen víctimas solo del otro. Y la democracia, precisamente, yo creo que está para no pasar página, porque no hay que pasar página, porque evidentemente es justo recordarlas, pero la democracia está para recordar a las víctimas de ambos bandos que no merecieron pasar por ese trance. Entonces, pues bueno, esa es un poco la postura general. Yo no sé, Jorge, cómo quiere plantearlo, pero bueno, esa es un poco donde nos van a encontrar, desde luego. Hombre, está muy bien, porque cuando hablamos de este tema, claro, lo que diferenciáis es que no solo son muertos del fascismo, sino que, bueno, pues muertos en la guerra civil, que también es importante, murieron por desgracia de todos los bandos, y bueno, ese es vuestro punto de vista. Y Jorge, ¿cuál es el vuestro? Claro, pero a mí me gustaría hacer un matiz. Hablamos de
reconocer. Y está muy bien que sois jóvenes y Claro, que nos deis una explicación desde el punto de vista de muy jóvenes, que es importante. De reconocer solo a los caídos de un bando, pero es que durante los 40 años que duró la dictadura, al bando de los golpistas, de los alzados, se les reconoció a muchos de ellos, y llevando a aquellos que defendieron la democracia a lugares muy oscuros, ¿no? A condenarles a no encontrar trabajo, muchos de ellos, a meterlos en la cárcel, a tratarlos de maneras humillantes. Por lo tanto, esta ley a lo que viene es a restaurar la dignidad de aquellas personas que la dictadura privó, que fueron los que defendieron la democracia. Y en ese sentido, la ley de memoria histórica creo que es un importante avance en reconocer que en este país se maltrató a muchísimos millones de personas durante la dictadura, y creo que actos como la exhumación de Franco hace ya varios años, o la de Queipo de Llano, vienen a este sentido, porque al final Queipo de Llano fue culpable de fusilar a muchos sevillanos por su ideología, por defender la democracia, y creo que estas personas no pueden tener lugares de honor en ninguna parte, ni en un cementerio, ni en el Valle de los Caídos, ni siquiera en una catedral. Lo mismo que te decía antes, Jorge. A mí no me vas a encontrar defendiendo que a Queipo de Llano no haya que exhumarlo. O sea, Queipo de Llano cometió atrocidades, y por ese motivo probablemente no merezca estar en ningún lugar preeminente, en ningún lugar público. Pero evidentemente lo que creo que no es admisible, al menos en una democracia, en otros regímenes sí que lo será, es crear una ley de parte como se creó durante el franquismo. Al final, esto, como he dicho antes, no deja de ser una causa general inversa, en la que solo valen las víctimas de un bando. Recordemos que historiadores poco sospechosos de ser derechistas, como Paul Preston, hablaban de 50.000, 60.000 víctimas por parte del bando republicano. Esas víctimas también merecen que en una democracia se cree una ley que permita el reconocimiento, que permita la exhumación de esas fosas, porque, ojo, lo que hizo en su día el gobierno de Mariano Rajoy, de dejar sin fondos la ley de memoria histórica y decir aquí no se exhuma, no, eso tampoco está bien. Está bien que se exhume a las víctimas y que las familias tengan, como se dice siempre, justicia, verdad y reparación, pero lo puede hacer igualmente una persona cuyo bisabuelo haya sido fusilado por Queipo de Llano, como una persona que ha sufrido la represión anarquista en Caspe, por ejemplo. O sea, creo que merecen exactamente el mismo respeto. Y creo que caes en una pequeña falacia, que es la de decir, fue una lucha de democracia contra fascismo. Bueno, evidentemente en un lado estaba el fascismo, estaba el totalitarismo de derechas, pero recordemos que los partidos que había a la izquierda en ese Frente Popular no, eran de todo menos demócratas. El PCE, el PSOE, Esquerra Republicana, la CNT incluso, no eran partidos democráticos, eran partidos que llamaban en sus medios de comunicación a la violencia. Margarita Nelken, diputada del Partido Socialista, llamaba a ejercer la violencia contra la gente de derechas. Ángel Galarza, ministro del Partido Socialista, fue uno de los culpables de las matanzas de Paracuellos. Entonces, creo que es un falso dilema, que es una falacia el considerar que fue una lucha entre democracia y fascismo. Yo creo que no fue así, y por eso creo que las víctimas de ambos bandos merecen reparación. Como comprenderás, pues no estoy de acuerdo en la parte de que los partidos que se opusieron a ese golpe de Estado no fueran demócratas, porque desde luego que lo eran. Y volviendo otra vez a que dices que no se equiparan ambos bandos, por supuesto que no, porque durante 40 años las personas que cayeron en el bando nacional y sus familias fueron premiadas con prebendas, tuvieron un trato muy, muy favorable por parte de la dictadura, mientras el resto se les condenaba al ostracismo. Por lo tanto, ahí no estoy en absoluto de acuerdo, porque estas personas durante 40 años, habiendo tenido un fallecimiento en sus familias, que yo entiendo que es dramático, pero no tuvieron ni de lejos una situación similar. Entonces, la ley de memoria democrática lo que viene es a restaurar la dignidad de esas personas y a compensar lo que se hizo durante 40 años en este país, que desde luego fue execrable. Entonces, ese agravio comparativo que se generó durante esos 40 años es momento de resolverlo, y se hace con acciones como estas, porque muchas de las que habría que haber hecho en su tiempo ya no son posibles. Entonces, simplemente que dictadores y asesinos no tengan lugares preeminentes en catedrales, en lugares públicos, me parece que avanzamos en la dirección correcta, sobre todo por la justicia y la memoria de este país. Pues yo, bueno, ya por terminar este tema, porque como tenemos otros temas también, además me gustaría que también me des unas pinceladas de cómo van las elecciones en Estados Unidos al final, si nos da un poco de tiempo, desde el punto de vista joven. Os pregunto, porque oyéndoos hablar, que además tampoco os veo tan antagónicos, quiero decir que tenéis vuestros matices, como jóvenes, ¿la memoria histórica o la memoria democrática creéis que es necesaria o creéis que es algo un poco con tintes electorales?
puede tener tintes electorales, pero yo no creo que no sea necesaria. En ese sentido, yo creo que Jorge y yo vamos a estar bastante de acuerdo. Como te decía, creo que las familias de aquellos miembros de la diócesis de Barbastro que fueron ejecutados, que ahora se van a beatificar, si no me equivoco, a 252 miembros entre sacerdotes y laicos, que fueron torturados de las formas más viles, o como decía, las familias de los represaliados por los anarquistas en Caspe, que lo que hicieron fue muy similar a lo que hizo Queipo de Llano en Sevilla, y si lo que hizo Queipo está mal, lo que hicieron en Caspe también está mal. Entonces yo creo que sí que merecen eso, y por lo tanto a través de una ley que reconozca, como por ejemplo la que se ha propuesto en Andalucía, una ley que reconozca a todas las víctimas y que, ojo, que dote de esa financiación para que haya, como decía antes, verdad, justicia y reparación, no me parece para nada mal. Y en ese sentido yo creo que estaría bastante de acuerdo con Jorge. No, yo creo que para que haya verdad, justicia y reparación, y para que España sea un país mejor y que podamos avanzar, creo que es imprescindible restaurar esa dignidad, continuar avanzando en el reconocimiento de la memoria de aquellos que se les vio privado durante tantos años. Así que no, en eso no puedo estar de acuerdo, pero creo que sí existe esa posibilidad de una reconciliación y que pasa por medidas como esta, sin ninguna duda. Entonces sí, al final fue una guerra y la estamos viviendo ahora muy cerquita de nosotros y vemos de todo lo que está sucediendo. Probablemente hay distancias, es un país que invade a otro. Estamos hablando de la guerra de Ucrania, pero al final también tienen una guerra interna entre prorrusos y ellos mismos. Así que, en fin, esto es lo que nos trae la violencia en la mayoría de las veces. Pues bueno, Jorge, ahora vamos a pasar a un tema un poco más útil, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste, bueno, el proyecto, ¿no? Zaragoza quiere la inteligencia artificial para la revolución tecnológica. Suena un poco como a ciencia ficción, además hablamos no de naves espaciales, ¿verdad? Pero bueno, se estaba hablando, que yo pensaba que Teruel ya había perdido su oportunidad de ser sede, y parece ser que por lo que comentabais que no, todavía estamos impulsándola, Vale, pues eso, pues explícanos. A pesar de que creemos que nos han cambiado las cartas a mitad de la partida. Yo sé en lo que me había quedado, pero digo, no sé. Nos vendieron en concreto la Agencia Espacial de que iba a ser una apuesta por la descentralización y que iba a venir a paliar los problemas de la España vaciada, y resulta que piden un aeropuerto internacional y una estación de AVE. Por lo tanto, ningún municipio de la España vaciada puede optar a ello. No digo que tenga nombre. Teruel tiene aeropuerto, y además con renombre. Y con posibilidad de internacional de momento no. Personas, pero no, de momento no es internacional, y por desgracia tampoco tiene AVE. Pero en el caso volviendo a la inteligencia artificial, eran unas condiciones diferentes, ¿no? Se hablaba de tener un nodo tecnológico y logístico pues a los municipios, ¿no? que se postularan, y en este caso yo creo que Zaragoza es un claro ejemplo de esto, y concentramos el 70% del PIB a nivel nacional en Zaragoza, y tenemos excelentes conexiones, pero sobre todo un ecosistema previo de empresas, de institutos tecnológicos con mucha experiencia, como el Itainova, luego el liderazgo del Aragón de IH, pues que tiene a la Academia, a la Universidad de Zaragoza, que tiene también centros, y que tiene un gran, hasta 390 agentes implicados en ello, 334 grupos de investigación, y además la estrategia aragonesa de inteligencia artificial, que se lanzó hace 2 semanas y que tiene propuestas muy interesantes, ¿no? Hay una que me llama especialmente la atención, que es crear un sandbox de comportamiento humano, que es ser capaces de crear una herramienta que prediga cuáles van a ser las decisiones humanas, ¿no? Que sea capaz de incorporar tantos datos. Esto suena a nave espacial, ya os digo, yo he dicho, prácticamente vamos. Lo es, Y yo creo que el hecho de pensar que puede haber una inversión de 150 millones contando con los PERTES en la ciudad y crear 1.000 empleos es algo que no podemos dejar escapar. Y hay otras iniciativas también, porque es otra de las partes que piden de la administración pública, ¿no? Cosas que se hacen y son porque cosas... ¿Sería iniciativa público-privada o sería únicamente iniciativa...? Claro, sería una iniciativa pública en la que se traería la agencia, pero esto te da una posición bastante avanzada de cara a los PERTES, pues prácticamente todos los PERTES que se lanzan tienen una parte destinada a inteligencia artificial. Entonces podríamos absorber buena parte de esos fondos. Y lo que decía en materia pública... ya está asimilada dentro de la administración aragonesa. Por ejemplo, en la Dirección General de Tributos hay una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de buscar fraude de manera autónoma. Entonces escanea todos los datos impositivos y lanza avisos donde cree que hay fraude. Eso se hace con inteligencia artificial. O también, dentro del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, está la plataforma Vigan, en la que se acumulan todos los datos de los pacientes de forma anónima, y es capaz de ayudar a los médicos a tomar decisiones sobre lo que tiene cada una de las personas. Lo que yo les digo, ciencia ficción casi. Sí, prácticamente Madre lo es. mía.
Sí, sí, hay muchísimas iniciativas. El INAEM también es capaz de cruzar los currículums con las ofertas. Eso ya es una realidad ahora, sí, sí, sí. independientemente. Eso se está ya no haciendo solo en la Aragón. inteligencia, sino también pues las tecnologías posibilitadoras, como es el Machine Learning o es el Big Data. Yo creo que hay una oportunidad pues más que interesante. Y la propuesta que ha hecho desde el Gobierno de Aragón es que se ubique en el Parque Dinamiza, dentro del antiguo recinto Expo, ofreciendo una superficie mayor de la que se pide y en un entorno que yo creo que es más que privilegiado. Aparte, pues también lo que es lo técnico de la propuesta, se ofrece que haya pues una capacidad de computación y de almacenamiento en el primer semestre de 2023, que es cuando en teoría aterrizaría en la ciudad. Pero lo que es saber cuándo, si la tendremos o no, será sobre el mes de diciembre. Bueno, pero esto suena como muy Silicon Valley, ¿no? Que al final, bueno, pues se genera pero es que hay alrededor. Un poquito de Silicon Valley en Zaragoza, Claro, sí, por lo que veo. Idealizamos un poco todo lo que viene de Estados Unidos. Y en realidad sí. Hay cosas muy chulas y proyectos muy bajos aquí en el IDA Innova, por ejemplo, que si la gente los conociera se quedaría también tan fascinado como cuando ven algo de Silicon Valley o de industrias similares. Sí. Yo sí que por el perfil, o sea, por el sector en el que trabajo, creo que Zaragoza, o sea, me estoy dando cuenta de que Zaragoza se puede convertir en una potencia, ya no te voy a decir a nivel de España ni a nivel de Europa, incluso a nivel mundial, no solo en el aspecto tecnológico, como hemos comentado, si aprovechamos estas oportunidades, sino también en el aspecto logístico, y muchas veces van muy unidas. Entonces, vamos, yo creo que es una oportunidad inmejorable para conseguir un poco pues esta adjudicación allí en el Parque Dinamiza. Sí que, hombre, a mí me gustaría ver un poquito más de colaboración entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, que parece que se han estado tirando pullas un poco de tú lo has hecho sin contar conmigo, no, es que tú no me avisaste. Entonces, bueno, en unas iniciativas de este tipo que como ha estado comentando Jorge, van a venirnos también a la ciudad, evidentemente aquí no hay colores que valgan, aquí tenemos que arrimar todos el hombro. Sobre esto que se ha generado la polémica, me gustaría explicarla un poco, ¿no? Brevemente, sí, porque es interesante, porque claro, te dices, es un buen proyecto, estáis dos grupos políticos que poco tenéis que ver en determinadas cosas, estáis de acuerdo, además como personas jóvenes que sois, entiendo que además es algo muy positivo, no hablamos de la subida de la luz, no hablamos de la subida del gas, sino algo que puede promocionar y dar dinero a Aragón y además puestos de trabajo, que todo va implícito. Y resulta que siempre quedan estas rencillas políticas, que es lo que al final al ciudadano le cuesta entender. O sea, el por qué tenemos trabas a nivel de administración, entiendo. En el caso de Teruel, lo que es la iniciativa partió del Departamento de Ciencia y se envió una carta a la ministra, no, al entonces ministro, Pedro Duque. Bueno, claro. A la que a los días, ¿no? o semanas, la alcaldesa de Teruel contestó y dijo: contad conmigo para todo lo que haga falta, ¿no? Eso fue en el caso de la Agencia Espacial. En el de Inteligencia Artificial, la iniciativa partió del... Entiendo que sería colaboración entre la Agencia Espacial, o pueden ir independientes, y ya disculparéis, pero es en lo que es la elaboración de la candidatura, el Ayuntamiento ha participado activamente. Ayuntamiento y Gobierno de Aragón. Eso es. El Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Que vosotros lo entendéis muy bien, pero los telespectadores, al igual que yo, a veces ya con estas cosas, perdonar, pero... Cuando hay alguna cosa por hecho que no... El Big Data todavía cuesta un poquito, por favor. En el caso de la inteligencia artificial, lo que es la iniciativa partió del Instituto Tecnológico de Aragón y del Aragón de IH, con el apoyo del Gobierno de Aragón. Y en ningún momento, después de anunciar que nos postulábamos, el Ayuntamiento de Zaragoza se dirigió ni al Gobierno ni al Instituto Tecnológico. Yo sé que el alcalde ha dicho varias veces que lo intentó, lo dijo ayer. No es cierto, no ha habido ningún tipo de comunicación. Por lo tanto, ¿nos hubiera gustado que lo hubiera? Pues si se hubiera ofrecido, probablemente sí, claro, le hubiéramos tendido la mano y seguro que tenían alguna... Además, ayer haría algún comentario sobre el debate de la ciudad, sí, ¿no? Además lo estuve viendo, sí me enfadó bastante decir, es que no lo ha habido. Si lo hubiera habido, pues se reconoce que pues por cuestiones de tiempo, logísticas, pero no lo hubo. Y si lo hubiera habido, de verdad que hubiera sido bueno para la ciudad. Pero en este caso, también me gustaría recordar que tanto los municipios como las comunidades autónomas, no solo las comunidades, pueden presentarse a estos procesos de cara a futuros, como la Agencia de Salud Pública. Tanto el ayuntamiento como las comunidades pueden presentarlo. El ayuntamiento no lo hizo en ningún momento, y cuando fue el Gobierno de Aragón el que lanzó la liebre, no hubo ningún tipo de comunicación. Seguro que los ciudadanos agradecerían que dejaran de tirarse un poquito la piedra, la pelota, y que se centraran un poco
en estas materias que sobre todo no tienen absolutamente ningún contenido ideológico y que van a repercutir en el bienestar de todos los zaragozanos, seguro que agradecerían que hubiera mucho menos partidismo y muchas más ganas de colaboración por ambas partes, desde luego. Porque además la captación de talento, que creo que es algo importante, estamos viéndolo ahora en la sanidad, que bueno, nos peleamos con bueno, pues Madrid tiene pocos médicos, los médicos que tienen parece ser que se van, en Aragón, bueno, parece ser que hay más médicos, pero tampoco hay un descontento, yo creo que considerable, y claro, al final lo que sacas en conclusión como ciudadano es ¿qué es lo que está pasando? Nosotros formamos a la gente y se van. Entonces es un poco también los jóvenes, ¿no? Que sois el nuevo talento, que venís preparadísimos para todo, y resulta que ¿qué está pasando con médicos, enfermeras? El tema de medicina médicos, aprovecho aquí para hacer un llamamiento, y en Cuarte llevamos años ya pidiendo un centro médico, un centro de salud, que no se nos pone, y ya por tarjetas sanitarias lo necesitamos, así que aprovecho para hacer un llamamiento desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Pues es importante también el decirlo, porque claro, al final estamos hablando de la salud y estamos hablando de lo más básico, que no sé, lo digo por un poco entrar al debate de talento, trabajo, que al final a mí me sorprende cuando os oigo con todas estas propuestas y dices, bueno, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo todos los grupos políticos para sacar esto adelante y Aragón empujar? Es una comunidad, ¿no? que en captación y atracción de talento no es en absoluto rezagada, es de las que mejor lo hace de España y de las que más invierte en investigación. Y en el caso de la medicina sí que es verdad que es particular. Tiene ciertos matices, ¿no? Principalmente la escasez de médicos se asocia a la medicina de familia. Es una especialidad que quizá hubiera que hacer algo más atractiva, ¿no? Si el problema es que nos faltan médicos de cabecera, ¿no? Quizá debemos facilitar que se escoja esa opción. Y yo creo que, aunque es un fenómeno con muchos factores, porque no se soluciona únicamente con un incremento de plazas, que es parte de la solución, también debe haber pues un aumento en las plazas MIR. Pero sobre todo dejar claro que no es algo de corto plazo. Ampliar hoy plazas no redunda en que mañana tengamos más médicos, sino que debe venir de un repensar general de lo que es el sistema de salud. Aquí especialmente en Aragón, valorar los incentivos a ir al medio rural. Un médico de cabecera, yo entiendo que si vive aquí en Zaragoza o vive en Huesca o en Teruel, desplazarse a los pueblos no... Cuesta, ¿eh? Les cuesta, claro. Sí, yo lo puedo entender como urbanita, rural. confeso, pero hay que repensar cómo hacer que más médicos descubran las bondades del medio rural y decidan ir allí a practicar su profesión. Pues sí, Jesús. Desde luego, al final, esto, como dices, muchos factores, pero por ejemplo, para el medio rural no es el caso de Cuarte, no. que estamos Además, aquí al lado. es que Cuarte está aquí al lado, efectivamente. Pero al final, pues bueno, esto yo creo que se soluciona con más pasta. No queda otra. O sea, evidentemente habrá más factores, más incentivos, pero se soluciona con pasta. Es que cómo cuesta mover este engranaje. Llevamos desde la pandemia, hemos visto, pues bueno, la escasez y la problemática que ha habido, pero ya ha pasado un tiempo de esta pandemia y vemos que el engranaje cuesta de moverse. O sea, que tenemos muchísimas... sí, hacemos muchos debates, está muy presente en la boca de todos los políticos, incluso en la boca de todas las personas, pero luego cuesta el ejecutar. No sé qué es lo que se podría hacer desde la administración. La pandemia fue un verdadero drama para la presión asistencial y para la sanidad pública. Hablábamos de listas de espera hace unas semanas, pero al final de lo peor de la pandemia, ¿no? Como es hospitalizado, llegó a haber 20.000 personas en lista de espera. Ahora estamos en el entorno de las 8.000. Yo entiendo que siga sin ser una cifra para nadie aceptable, pero se está haciendo una inversión bastante ambiciosa en reducir estas listas de espera, y la idea es que a final de año se hayan reducido en torno a un 80% las listas conforme teníamos en el mes de enero. Y por supuesto se soluciona con pasta, con ambición, con dinero, con presupuesto para sanidad pública, y yo creo que se están dando bastantes pasos para resolver esta situación. Me suena un poco al discurso que llevamos escuchando muchos años desde Cuarte de Huerva, desde el gobierno de Aragón. Esto se soluciona, se están dando grandes pasos y tal, pero a día de hoy seguimos con esas reivindicaciones. Yo, pues bueno, es una cosa muy curiosa que os quería comentar, y el problema que está en los médicos de familia, es decir, en el médico de cabecera de toda la vida, o en los especialistas, o en todo.
fundamentalmente, al menos en Cuarte, tenemos un problema de médicos de cabecera. Es lo que faltan. Muchos profesionales, además, Claro, al si no final me el equivoco, médico de están al borde cabecera es el que te jubilación. Claro, deriva. están muchos al borde de la jubilación y entonces aún va a haber un problema incluso a corto a medio plazo porque están muchos al borde de la jubilación. Sí, sí. Leí una estadística hace poco que era una barbaridad, en torno a un 30% se jubilaba en los próximos 10 años. Sí. Es decir, vamos a necesitar médicos seguro en los próximos años y yo creo que ampliar plazas en la universidad pública es algo más que necesario y que seguro que se hará de aquí a muy poco. Pues sí, además la universidad pública de aquí de Zaragoza siempre ha llevado Tiene una calidad fama extraordinaria y la facultad de además de Zaragoza. Pues bueno, animemos a que amplíen estas plazas y a que mucha gente estudie medicina, a pesar de las notas tan altas. Claro, cuando luego, es cierto, ¿no? Es muy vocacional y cuando luego te pones en manos de un médico dices, bueno, habrá tenido una buena nota y yo qué sé, ¿no? O sea, el mozo estará muy preparado o la moza, ¿no? Porque al final estamos hablando de un tema muy sensible. Ahora lo hacemos un poco así como jocoso, pero realmente han dado el tipo en pandemia y ahora parece que todo lo están pagando un poco ellos, ¿no? Vamos en contra de ellos y tampoco... Es momento de recompensarles. Sí, por lo menos de relajarnos han todos sido muy un poco. duros para ellos y creo que desde lo público lo que se debe hacer es premiar ese esfuerzo pues con condiciones salariales dignas, con mejoras en los contratos, especialmente no solo a los médicos, también pues a los enfermeros, a los hablamos auxiliares, a sanitarios en general, porque los enfermeros no los nombramos, pero también hacen una labor, encomiable. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a volver otra vez, que ahora nos hemos ido de una cosa a otra, a los técnicos los vuelvo locos porque claro, vamos de un tema a otro, pero yo creo que es una manera de dinamizar. Al hilo de Teruel, ¿qué es lo que pasa con esta agencia espacial? O sea, ¿dónde tenemos el problema? Habíais dicho que nos habían puesto una especie de palos en las ruedas, pues no sé dónde está el problema, ¿no? Supongo que será también político. Al final, vosotros sois políticos y al final acaban siendo todos los problemas políticos. No sé quién al de final los parece dos. que se va para Sevilla, ¿no? Sevilla es la que tiene más probabilidades, está Elche, hay Canarias también, sí. Hay varias que suenan bastante. Supongo que será por el AVE. Claro, sí. Claro, es otra de las reivindicaciones de Teruel, el AVE. Es muy cómodo ir y venir a Madrid en 2 horas en AVE, sí, yo lo puedo entender. Claro, al final, si nos quedamos atrás en Aragón... Pero eso no es descentralizar. Claro, si nos quedamos detrás en Aragón, todas estas cosas iremos perdiendo un poco la comba, ¿no? No sé, ¿qué es lo que opinas tú, Javier? Yo, este modelo, yo incluso no lo veo como una descentralización como tal, porque no se crean más competencias administrativas y demás, sino es una deslocalización y yo no lo veo mal, no porque sea Teruel y porque sea nuestra tierra, que si hubiera sido a cualquier otro sitio, a Segovia, a Soria, me da igual, yo no lo veo mal, la verdad, o sea, es una forma de potenciar economías que están muy maltrechas, las economías del medio rural, y Teruel, como decíamos antes, tiene un aeropuerto que puede hacer el papel perfectamente. Sevilla es una ciudad ya mucho más consolidada, tiene un sector servicios bastante establecido, entonces yo creo que a lo mejor en Teruel sería una grandísima opción. Canarias, además, evidentemente las condiciones son las que son y no sé, yo creo que Teruel sería una grandísima opción. Claro, al final el objetivo de este proceso es repartir las oportunidades que genera lo público, ¿no? Allá donde se fija una administración pública, genera en torno a sí un crecimiento económico, un gasto de salarios de los funcionarios y de sus familias. Llevar esto a la España vaciada era un gran signo por parte del gobierno, es decir, creemos que hay un problema y que hemos venido a solucionarlos. Y lo cierto es que durante el proceso en el que se anunció la Agencia Espacial, una enmienda que se admitió en el Congreso diciendo que se tendría en cuenta el reto demográfico y los problemas de la España vaciada, llegamos a lo que es el informe del Consejo del Espacio y se exige una estación de AVE. Ya le gustaría estación Teruel de AVE tener que AVE. lleva tiempo pidiendo Teruel, por otro lado, que a Aragón no le vendría mal. Nos estás pidiendo lo que nos niegas, por otro lado. Entonces, yo entiendo la indignación que ha habido en Teruel con este tema. Eso es el brete en el que os voy a poner, porque claro, ¿qué es lo que pasa? En esto influye quizás el poco peso político y demográfico que tenemos en Aragón, para que no nos concedan. Claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Javier, no sé, la sensación que tengo al oíros, ¿no? Yo creo que para eso los turolenses eligieron en su día, ¿no? A Tomás Guitarte. O sea, parece que estás eligiendo a un representante que va a defender única y exclusivamente a la provincia de Teruel y luego no es capaz de sacar estas iniciativas adelante. Yo creo que, por ejemplo, o sea, he sacado un poquito este tema con ironía porque es
yo creo que es una cuestión de mucha menos demagogia y de unir fuerzas, como decíamos antes, en el caso de Emma, de la alcaldesa de Teruel y del gobierno de Aragón, y presentar Teruel como una grandísima candidatura, defenderlo en el Congreso también, un poco. Sacabas antes el tema de América, cómo se defiende en Estados Unidos, que cada representante defiende a los suyos, claro, y no defiende los intereses del partido, que aquí vienen al Congreso a pulsar botones, y si los representantes aragoneses se preocuparan de los suyos, desde luego que tendría muchísimo más recorrido. Es que al final es un poco la imagen que se da, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que hay descoordinación, Jorge? Yo creo que es un poco que a veces España se mira dentro de la M30 y no se sabe lo que hay fuera, ¿no? Creo que hay una pista, unas declaraciones de la ministra. Madrid lo tenemos todos los días en la televisión, o por una cosa o por la otra. Unas declaraciones de la ministra que fueron muy peculiares, que dijo que la elección de la sede y todas estas polémicas sobre el AVE se hacía buscando el bienestar de los funcionarios y de los trabajadores. Pensar que en el medio rural, o Teruel, que tampoco es exactamente medio rural, pero sí es España vaciada, no va a haber bienestar para las personas, pues quizá mucho más del que habría en las grandes ciudades. Quizá, desde luego. Quizá el entorno de Teruel, el estar cerca del medio natural, la tranquilidad, la vida en una ciudad pequeña sería mucho más bienestar que estar en Sevilla, por ejemplo. Sí, es que además hablamos, bueno, nos queda un minuto, yo no sé si me ha pasado prontísimo esta media hora, es que ha sido un visto y no visto. No tenemos tiempo de hablar de Estados Unidos, tú lo has nombrado. Ni sin pegas, queda más lejos que Madrid. Sí. Además, la sensación... Pero menos que Sevilla. Sí, pero la sensación que tengo muchas veces cuando conectamos la televisión es que España es Madrid, Barcelona y Andalucía. Entonces, claro, vivimos en Aragón y estos proyectos yo creo que son interesantes, que la gente debe de conocerlos y que además yo desde aquí, visto vuestras diferentes posiciones y veo que, a ver, hay un acuerdo y además como personas jóvenes que sois, así lo transmitís, que creo que Aragón tiene mucho potencial y que sería un buen impulso. Esto es una oportunidad para reivindicar lo bueno que se hace aquí, las capacidades que hay, que no nos las cuenten, que es que las sabemos nosotros. Y bueno, es una manera de captar talento y de retener el talento, esa palabra que tanto se nos llena la boca y que es importante, porque al final tenemos que tener aquí a los hijos con trabajo, con vida, y Aragón, pues bueno, hablamos de la España vaciada, pues a ver si de alguna manera podemos evitar que se vacíe más y atraer pues trabajo y cosas así, ¿no? Y es que Zaragoza es una ciudad de talento tecnológico joven, O sea, yo creo que muchos le ponemos hasta cara a gente que está ya metiendo la cabeza en el sector tecnológico en sitios ya importantes, en plazas importantes. Entonces, qué mejor forma de potenciarlo, evidentemente. Pues bueno, vamos a cerrar el programa con mucho orgullo. O sea, hoy hemos hablado de unos temas que de verdad, orgullo de ser aragonesa, ¿no? Aunque no tenga nave en Teruel. Pero bueno, todo se andará. Desde aquí así hacemos esa reivindicación. Bueno, muchísimas gracias y un placer haberos tenido. Muchas gracias. Buenas noches.